Buen día, mi nombre es Eduardo Reyes Garcés. Estudio en la Universidad Antonio José de Sucre, de la sede de San Felipe. La carrera que estoy cursando es electrónica. El día de hoy vamos a hablar sobre 3 temas, los cuales son dispositivos básicos de circuitos electrónicos. Vamos a hablar también de los dispositivos semiconductores. Y vamos a estar estudiando un tema bastante interesante y que me llamó bastante la atención, que es el efecto fotoeléctrico. Sin más que decir, comencemos. Dispositivos básicos de circuitos eléctricos. Son componentes electrónicos que tienen funciones específicas dentro de un circuito. Algunos de los más comunes son fuente de voltaje. Proporcionan la energía necesaria para que la corriente eléctrica circule. Ejemplos: baterías, pilas, tomacorrientes. También tenemos los conductores. Permiten el flujo de la corriente eléctrica. Generalmente son metales como el cobre o el aluminio. Resistencias. Se oponen al flujo de la corriente eléctrica. Se usan para controlar la intensidad de la corriente y generar calor. Condensadores. Almacenan energía eléctrica en un campo eléctrico. Se utilizan en filtros, osciladores y muchos otros circuitos. Inductores. Almacenan energía eléctrica en un campo magnético. Se utilizan en filtros, transformadores y circuitos de conmutación. Diodos. Permiten el paso de corriente eléctrica en una sola dirección. Se usan en rectificadores, limitadores de voltaje y otros circuitos. Transitores. Amplifican o conmutan señales eléctricas. Son fundamentales en circuitos electrónicos como amplificadores y osciladores. Interruptores. Permiten abrir o cerrar un circuito, controlando así el flujo de la corriente. ¿Para qué sirven? La combinación de estos dispositivos permiten crear circuitos con diferentes funcionalidades, desde encender un bombillo hasta controlar complejos sistemas electrónicos. Algunas de las aplicaciones más comunes son iluminación, que son los bombillos, lámparas LED, comunicación, tenemos como los teléfonos, radios, computadoras. A nivel de control industrial podemos añadir allí como ejemplo los motores, sensores, sistemas de automatización. Dispositivos semiconductores. Son componentes que utilizan materiales semiconductores como el silicio o el germanio. Estos materiales tienen una conductividad eléctrica intermedia entre la de un conductor como el cobre y la de un aislante como la goma. Esta propiedad especial les permite controlar el flujo de corriente eléctrica de manera precisa. ¿Cómo funciona? Los dispositivos semiconductores funcionan manipulando la cantidad de electrones libres en el material semiconductor. Al agregar impurezas específicas, se pueden crear regiones con un exceso o una escasez de electrones, lo que permite controlar el flujo de corriente en una o en ambas direcciones. Tipos de semiconductores. Diodos permiten el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. Se utilizan en rectificadores, limitadores de voltaje y muchos otros circuitos. Transitores. Son como interruptores controlados eléctricamente. Pueden amplificar señales eléctricas o actuar como interruptores. Son fundamentales en circuitos digitales y analógicos. Circuitos integrados. Contienen miles o millones de transitores y otros componentes en un solo chip. Son la base de microprocesadores, memorias y otros circuitos complejos. ¿Para qué sirven? Los dispositivos semiconductores tienen una amplia gama de aplicación, que estos van desde el consumo electrónico, que son computadoras, teléfonos, televisores, entre otros. También van a las comunicaciones, como lo son las redes de datos, sistemas de radio y televisión.
También ayudan a la automatización industrial, teniendo controladores lógicos, programables, sensores y actuadores. También ayuda a lo que son a la generación de energía, como lo son los paneles solares, inversores, cargadores de batería. Efecto fotoeléctrico. ¿Qué es? En pocas palabras, el efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones por parte de un material cuando absorbe energía luminosa. Es decir, cuando los fotones o partículas de luz chocan contra los electrones de un metal. Estos pueden adquirir la suficiente energía para escapar de la superficie del material. ¿Y cómo funciona esto? La energía de un fotón está directamente relacionada con su frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia de la luz, mayor será la energía de cada fotón. Esto se rige a la reacción de cada material. Cada material tiene una cierta cantidad de energía, llamada fusión, que los electrones deben superar para escapar de la superficie. Si la energía de un fotón es mayor que la fusión de trabajo del material, el electrón absorberá esa energía y será expulsado. A estos electrones se les llama fotoelectrones. Las características claves son: existe una frecuencia mínima de la luz, llamada frecuencia umbral, por debajo de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico, independientemente de la intensidad de la luz. La energía cinética de los fotoelectrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente y de la fusión de trabajo del material. La intensidad de la luz influye en la cantidad de electrones emitidos, pero no en su energía. ¿Por qué es importante el efecto fotoeléctrico? Tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana y en la tecnología. Esto lo podemos ver en los paneles solares, ya que convierte la energía luminosa en electricidad. También lo podemos ver en los tubos fotomultiplicadores. Detectan fotones individuales con gran sensibilidad. También lo podemos ver más en el día a día en fotocopiadoras o en impresoras láser. También están en las cámaras y en los cines, empleando el efecto fotoeléctrico para captar imágenes. Muchas gracias. Esta fue toda mi exposición. Hasta luego.